Universidad de Buenos Aires. Después de 2 ensayos frustrados por cuestiones tecnológicas de comunicarme con ustedes, estamos intentando un tercero, esta vez con un aparataje más moderno y más técnicamente más apto, por lo menos en principio. Lo que le propuse al doctor Guibur, cuando me pidió si podía exponer en este ámbito, yo le propuse hacer un resumen de un trabajo que hice para la revista española Persona y Derecho, que hice para publicar en un volumen especial dedicado a la coerción en el derecho. Y como ya ahora había escrito un libro hace pocos años, desde el año 2015, que se llama The Force of Law, que trata fundamentalmente el tema de la coerción en el derecho, bueno, me compré el libro, lo leí, y escribí el trabajo que apareció hace unos meses, publicado en la revista Persona y Derecho. Yo hoy en día les voy a exponer un resumen, una síntesis de ese trabajo, y después, en otra oportunidad, por lo menos para mí será otra oportunidad, y después podemos tener un diálogo, algún intercambio de ideas para, bueno, aclararnos mutuamente lo que quiso decir Schauer y cuáles son sus aspectos positivos y sus aspectos negativos. Esta cuestión, es decir, o la cuestión central que quiero exponer, es que existe una forma de conocer en el pensamiento clásico que es a través de un pensamiento de tipo analógico, es decir, que puede conocer unitariamente realidades distintas, pero que guardan alguna semejanza. Analogía en griego viene de semejanza, y por lo tanto es el conocimiento de cosas semejantes conforme a un criterio y que hace posible conocer racionalmente una serie de realidades que sin la analogía quedarían completamente dispersas. Esta tesis vamos a exponerla a partir del pensamiento de un filósofo inglés del siglo XX, Etienne Gilson, que fue un gran filósofo francés prácticamente desde la Primera Guerra Mundial hasta 1978, en que murió en París ya a los 94. Gilson pasa por ser un experto en filosofía medieval, pero en realidad escribió otras cosas. Escribió mucho, es cierto, es un experto en filosofía. Pero escribió otras muchas cosas, escribió libros de estética, libros de filosofía del lenguaje, escribió libros de historia de la filosofía en general y escribió una inmensa cantidad de artículos. Además, Gilson tenía una ventaja para publicar sus libros, y era que su hija se había casado
con Monsieur Brun, que era el dueño de la librería y editorial Brun, que queda en la Place de la Sorbonne, del lado derecho, saliendo del edificio central de la Sorbonne. Es decir, tenía quien le publicara todo lo que escribía, cosa que no deja de ser una gran comunidad. Gilson, en especial en un libro que se llama La unidad de la experiencia filosófica, que fue publicado originariamente en Canadá, él dio muchas clases en Canadá, en las partes francesas de Canadá. Y ahí que fue publicado, decíamos, en francés, en español 2 veces, por la editorial Real de Madrid, inclusive fue publicado en inglés en Canadá. En ese libro él sostenía que los problemas que se plantean, sobre todo la dispersión y los desvaríos, la falta de unidad de la filosofía moderna y contemporánea, se debe al abandono de la filosofía realista clásica, que estaba fundada, como dijimos recién, en la noción de ser, pretendía originarse en la experiencia, diversos tipos de experiencia, es decir, no solo la experiencia empírica, sino también, por ejemplo, la experiencia intelectual, la experiencia afectiva. Había una riqueza de la noción de experiencia. Además, era optimista en cuanto a las posibilidades del conocimiento humano, racional, y esto era fundamentalmente por su aceptación del conocimiento plural o analógico, es decir, la posibilidad de conocer todo un grupo o toda una índole de realidades de un modo semejante, no unívoco e idéntico, sino solo semejante. Y él sostiene que fundamentalmente a fines de la Edad Media, pero sobre todo durante la Edad Moderna, y además de modo más marcado en la Edad Contemporánea, se fue abandonando la concepción analógica de filosofía y se fue incurriendo en lo que se puede denominar reduccionismo, es decir, reducir todos los elementos o todas las perspectivas que pueden, bajo las cuales puede estudiarse una realidad, a una sola. Es decir, estudiar realidades semejantes y relacionadas, pero solo desde un punto de vista, con un solo método y en una sola dimensión. Él dice que, por ejemplo, a Pedro Abelardo intentó reducir toda la filosofía a la lógica. Todos sabemos que Pedro Abelardo es más conocido por sus amores con Eloísa. Es más, Gilson escribió un libro precioso que se llama Abelardo y Eloísa. Pero también se dedicó mucho a la filosofía y de ese modo propuso esta reducción. Otro tanto hizo Buenaventura, que se llamaba en realidad Juan Fidanza. Pero como era franciscano, el nombre que eligió de franciscano fue Buenaventura. Y él, que escribió muchos libros de teología, fundamentalmente él se dedicaba más que a la filosofía, a la teología. Él escribió un libro pequeño que se llama Sobre la reducción de las artes a la teología. Es decir, proponía reducir todos los saberes, lo que él quiere decir con artes es todos los saberes, a la teología. Otro tanto ocurrió
con Descartes, que todos sabemos que había sido artillero y por lo tanto necesitaba saber matemáticas. Y pretendió primero unificar la geometría con el álgebra y después, como la cosa salió bastante bien, pretendió unificar todos los saberes en la matemática. Dice Gilson en la unidad de la experiencia filosófica a este respecto lo siguiente. Descartes, plenamente convencido de que había completado virtualmente la geometría al haberla combinado con el álgebra, el francés procedió en el acto a otra generalización todavía más audaz. Después de todo, su único mérito residía en haber comprobado la identificación de dos ciencias hasta ahora consideradas como distintas. ¿Por qué entonces no llevar este principio al límite y decir que todas las ciencias son la misma? Tal fue la ilusión final de Descartes. De pronto comprobó que con su método universal para solucionar toda clase de problemas, había hallado lo que iba a ser la obra de su vida. Todas las ciencias eran una. Todos los problemas iban a ser solucionados por el mismo método. En cuanto a que ellos o bien eran matemáticos o podían ser tratados matemáticamente. En el delirio de ese espléndido descubrimiento, las matemáticas comenzaron a degenerar en matematicismo y a inundar como una ríada descolorida la compleja realidad. No hay duda de que Descartes era un genio, pero a veces me pregunto si aquel sueño no sería más bien una pesadilla. Hasta aquí, Gilson. Él después habla también de Kant en este mismo libro. Dice que él pretendió aplicar la metodología de la física de Newton, después habla de Marx y su intento de aplicar las categorías económicas, etc. Pero los intentos reduccionistas no se resumieron en estos de los que habla de Gilson, sino en muchos más. Pero el núcleo de la, digamos así, de la tentación, el núcleo de la tentación univocista, no analógica, del pensamiento moderno y contemporáneo, es el intento de captar un sector de la realidad, una índole de realidades, desde una perspectiva centrándose en un aspecto y viéndolo solo desde una perspectiva. Ahora bien, esto también tuvo sus consecuencias en el pensamiento jurídico. Si no, no estaríamos hablando de ello. Y una de las formas de reductivismo, que es como se llama este intento de eliminar la analogía y estudiar de modo unívoco todo un sector de la realidad. Decíamos entonces que este intento reductivista se concretó en lo que se denominó el positivismo jurídico.
que por otra parte fue el modelo dominante desde 1820 o 30 hasta pasado 1950, en el que tuvo una, por lo menos, cuasi hegemonía en el pensamiento contemporáneo, con el antecedente ya más lejano de Hobbes, pero fundamentalmente a partir de Jeremy Bentham y de su discípulo John Austin, y finalmente, digamos así, completándose en el pensamiento de Hans Kelsen. Es un poco la cumbre de esta versión originaria del positivismo. ¿Cuál es entonces el intento de estos autores positivistas? En ese momento, vamos a decir algo un poco más adelante, predominaba en Inglaterra y en las universidades más importantes la concepción del common law. Y la concepción del common law supone, en la mayoría de sus autores, hay excepciones, la mayoría de sus autores, supone que una identificación entre lo jurídico y lo racional, es decir, es jurídico aquello que es racional, y la afirmación, por ejemplo, de que lex injusta non es lex, les aparece como como un dogma que no se discute. Paréntesis. Esta cuestión, yo he escrito 2 o 3 artículos sobre eso. Esta cuestión de la lex injusta non es lex, que se atribuye a Tomás de Aquino, resulta que si usted toma la computadora, busca Index Thomisticus, y después de buscar Index Thomisticus, donde dice, le muestra un blanco, y usted pone lex injusta non est lex, pinche el lugar y contesta, no cases found. Nunca Tomás de Aquino dijo lex injusta non est lex. Jamás. Y lo asegura la computación, que es uno de los ídolos de nuestros días, o sea que no se puede discutir. En realidad, Tomás de Aquino dijo algo parecido, o sea, no es que no dijera nada que tuviera algo que ver, no. Dijo algo parecido, pero mucho más matizado y menos dogmáticamente. Dijo, como decía, esto me hace acordar a lo que decía San Agustín, de que si una ley es muy injusta, pareciera que no fuera ley. Eso dice. No lo dice así de un modo dogmático, sino una cosa podría ser. Es una opinión. Otro tanto ocurre con San Agustín. San Agustín en De Libro Arbitrio dice también, viene hablando de las leyes injustas, es además un diálogo el de Libro Arbitrio. Ojo, acuérdense que San Agustín era discípulo de Platón, no de Aristóteles. Era sobre todo de Platón y de Cícero. Pero hablando de las leyes injustas, dice, porque en realidad una ley que sea muy injusta no puede pensarse que sea propiamente ley. Una cosa así. Es decir, es una opinión que se dice en un diálogo, pero no es una tesis que se mantiene y que se defiende. Y después, punto, y habla de otra cosa. Es decir, no es un tema para San Agustín.
Y tampoco es un tema para Tomás de Aquino. La prueba está que esa expresión que les dije hace un rato, la dice una sola vez. En su obra inmensa, a pesar de que murió a los 48, 49 años, no es muy seguro, en esa obra inmensa lo dice una sola vez, de pasada, y no lo explica demasiado, y sigue adelante con otra cosa. Es decir, es una creación más bien de los tomistas que de Tomás de Aquino o de San Agustín. Pero a fines del siglo XVIII, en Inglaterra, William Blackstone escribió en 1769 un libro, Commentaries of the Law of England. Los ingleses tenían poca imaginación para inventar títulos de libros jurídicos. Si uno va a Henry de Bracton en el siglo XIII, cuya tumba está todavía en la catedral de Essex, que fue un gran sabio también. El libro se llamaba Commentaries on the Customs and Law of England. Y todos eran comentarios sobre la ley de Inglaterra. Ese era el título más usual, repetido decenas de veces. Bueno, también en el continente los teólogos llamaban Summa Theologiae a todos los libros que publicaban. Pero decíamos que William Blackstone, en este libro, recogió este dictum de lex in Iusta non est lex y lo consideró prácticamente un dogma, una cosa que no se discutía, sobre todo en el ámbito del rule of law, del common law. El common law supone el rule of law. En el ámbito del common law, lex in Iusta non est lex. Ese era el opositor o aquel contra el cual, sobre todo Jeremy Bentham, escribió su obra. Y Bentham y su discípulo Austin lograron una victoria, al menos temporaria, sobre las ideas de Blackstone y de todos sus antecedentes hasta Henry de Bracton. Fortescue, Coke, hay un montón de juristas ingleses filósofos. Pero lo que importa es que lograron un triunfo bastante contundente y tuvieron en el ámbito de la filosofía del derecho del pensamiento jurídico, tuvieron esta hegemonía que duró más de 100 años. Ahora bien, ¿qué sostenía Bentham? Bentham, después de hablar pestes sobre el tema de la justicia y el derecho, y del common law, odiaba el common law, un odio inocultable. Entonces, él expuso sus propias ideas, según la cual derecho era toda aquella norma sancionada por el Estado que tenía adosada una sanción, pero fundamentalmente una sanción coercitiva. Es decir, Bentham es el iniciador de la afirmación esta propia del positivismo originario, no del positivismo actual. El positivismo actual no sostiene la mayoría de estas doctrinas. Pero el positivismo originario, según la cual no hay derecho si no hay coacción. Es decir, es un elemento necesario del derecho. Vamos a ver después que Schauer dice que no es necesario porque las categorías de esencial
la categoría esencial o conceptual, es una categoría mágica y mitológica, una cosa rarísima. La cuestión es que fundó, ustedes saben, ya sabrán, Bentham fundó la Universidad de Londres, en la que yo estuve hace bastantes años. E inclusive me lo mostraron a Bentham. Usted dirá, este viejo es loco, porque Bentham murió hace muchísimos años. Pero sin embargo está ahí embalsamado. Está embalsamado en una silla como de vidrio, tapado por un vidrio, y con el sombrero puesto, o sea, ni siquiera se sacaba el sombrero. Y entonces, y dicen los que me acompañaban, ¿no? El que me acompañaba, que es un mendocino economista sumamente sabio, decían que cuando hay la comida anual de la universidad, lo sacan al viejo de la silla esa con el vidrio y lo sientan en la mesa y comen con él. Por supuesto que él no come, viene el empleado y le saca el plato lleno, pero es un modo de ser de los ingleses, tradicionales como siempre. En conclusión, Bentham fundó la Universidad de Londres, tuvo un discípulo principal que se llamó John Austin, que terminó bastante chiflado, pero bueno, eso pasa muchas veces a los filósofos. Eso de que los filósofos son un poco locos, eso es una cosa bastante correcta. Y Bentham lo nombró profesor de filosofía del derecho, o de jurisprudence, como se llama en Inglaterra, a Austin, y Austin escribió primero un libro, dio una serie de conferencias en realidad, y se reunieron en un libro que se llama The Province of Jurisprudence, the Term, que generalmente se traduce como la mona, porque en realidad es, digamos así, la determinación del ámbito de la teoría jurídica. Esa es la traducción. La determinación los tipos traducen la provincia en español es otra cosa, pero bueno, dejémoslo así. Entonces, Austin era muchísimo más estricto que Bentham y sostenía efectivamente que el derecho era solo aquel tipo de normas impuestas por el Estado que tenían adyacente o anexado una coacción, un sistema coactivo, pero fundamentalmente centrado en el verdugo, o sea, en la muerte o en el castigo físico. Generalmente cuando uno lee, yo leí hace muchos años este libro de Austin, y él habla muchas veces del verdugo. El verdugo era un personaje que lo atraía especialmente. Es decir, la sanción coactiva, violenta, el uso de la fuerza. Ahora bien, esto continuó en la teoría jurídica durante muchos años, hasta que finalmente, después de la Segunda Guerra Mundial, en el año 45, y en ocasión de los juicios de Nuremberg, hubo algunos autores, por ejemplo, Radbruch, por ejemplo, Passerin d'Entrèves en Francia, Batifolle en Francia, Heinrich Rommel en Alemania, es decir, hubo varios autores. Acá dice que no se ve ningún virus en el análisis y lo vamos a borrar. Entonces apareció una serie de autores, porque efectivamente esta concepción que podemos llamar paleopositivista, de los primeros positivistas, esta concepción fue criticada por muchos autores, tanto desde fuera del positivismo
como desde dentro, pero mucho menos, fundamentalmente desde fuera del positivismo. Generalmente autores naturalistas, algunos jesuitas, otros autores kantianos, criticaron esta concepción del derecho. Pero sin embargo siguió apareciendo como la concepción la concepción estándar de la filosofía del derecho. Por defecto se iba al positivismo jurídico. Pero, como decíamos, apareció después de la Segunda Guerra Mundial y de los horrores de la política y del derecho nazi y también comunista, de los juicios de Stalin. A este respecto es especialmente interesante, sobre todo sobre el tema del derecho nazi, una película del año 2000, 2002, con Kenneth Branagh y Colin Firth, que se llama Conspiracy, conspiración, pero que a la traducción se ha llamado de otras maneras, de muchas maneras. Acuérdense que la tendencia de los traductores de los nombres de películas es bastante libre. Por ejemplo, The Man Who Shot Liberty Valance se tradujo como Un tiro en la noche. Bueno, pero a veces aquí se tradujo como la conferencia de Wannsee, que no era una mala traducción porque efectivamente era sobre la conferencia de Wannsee. La conferencia de Wannsee fue una conferencia que un grupo de jerarcas nazis llevaron a cabo en una mansión cerca de Wannsee, o sea, el lago Van. Y ahí se reunieron en el año 1941 para planificar de un modo orgánico cómo liquidarse a todos los judíos de la Europa ocupada. No es que no hubieran liquidado bastantes hasta ese momento, pero pensaban industrializarlo. Y allí se produce un debate sumamente interesante sobre la cuestión del derecho y el Estado de Derecho. Hay un doctor Saukel, que lo hace el actor Colin Firth, lo actúa el actor Colin Firth, que sostiene que no se puede matar a los judíos así libremente, porque existen unas leyes que serán las leyes de Nuremberg, que eran leyes antisemitas, pero a pesar de antisemitas ponían ciertos límites. Es decir, un judío podía castrarlo, podía echarlo del trabajo, echarlo del país, hacerle la vida imposible, pero no lo podía matar, ni torturar, es decir, había ciertas cosas que no se podían hacer. Y este abogado decía, no, mire, tenemos que cumplir la ley, si la hemos hecho nosotros, vamos a quedar como estúpidos si no la cumplimos. En cambio, Heydrich, que era un general de las SS, sostenía lo contrario, dice, no, dejémonos de jorobar con el derecho, no nos vengan con problemas, hagámoslo acá de un modo gestionario, así como si fuera la eliminación de basura. Claro, así es lo que técnicamente corresponde y nada de prejuicios jurídicos y complicaciones y procedimientos, nada de esas cosas. Y ya se hace la discusión. Es Kenneth Branagh, que es el autor que hace de Heydrich. Heydrich, ustedes saben que lo mataron en Praga, en la bajada esa que hay en Praga del castillo de Praga, pasando por el Niño Jesús de Praga, hasta llegar a una curva en la cual el auto tenía que detenerse. Entonces unos checos, entrenados por los ingleses y ordenados por Churchill, deciden matar.
cuando el auto se detiene la velocidad, uno de ellos sale con una pistola ametralladora STEM, que es esa que tiene el cargador al costado, pero se le tranca la. Pero otro, que era más previsor, había llevado una granada por cualquier eventualidad. Entonces, efectivamente, cuando alguien se le tranca, le tira la granada, ya Hayek se había parado en el auto y sacado la pistola para matar al de la ametralladora, le revienta la granada y le destroza las piernas. Y como él no se dejó atender por ningún médico checo porque tenía miedo de que lo mataran, hubo que esperar que llegara un médico alemán. Y mientras llegó, se le infectó y se murió. Pero lo importante es que se decide en la conferencia de Wannsee aplicar un sistema administrativo de eliminación de los judíos, no jurídico. ¿Por qué el jurídico creaba problemas? ¿Cuál es la solución? Esto está bien explicado, está bien explicado por algunos autores. Y es que, efectivamente, aún la ley injusta, aún las leyes injustas como eran las de Nuremberg, alguna garantía a uno le da. Es decir, que el Estado de Derecho siempre es más seguro que el Estado anárquico, autoritario, despótico, tiránico, etc. Sobre todo el tiránico. La tiranía es la que no tiene ninguna regla. Es lo que hacían Hitler y Stalin. No aplicaban ninguna regla. La regla era lo que a ellos se les cantaba en ese momento. Bueno, conclusión. Después de la Segunda Guerra Mundial, todos estos abusos son criticados y entonces salen autores como Radloff, dijimos recién, que dicen que no solo es derecho una norma que tenga coacción, sino que además tenga alguna cuota de justicia. Entonces, y esta crítica se hace no solo desde el exterior del positivismo, sino del interior, fundamentalmente por obra de Herbert Hart, que en 1961 escribe este libro, The Concept of Law, y que en el año 94, 96 lo reedita con un postscript muy interesante. Bueno, conclusión, que ¿qué dice Austin? Austin dice fundamentalmente lo siguiente. Son dos críticas. La primera crítica de Hart es que la explicación basada en sanciones o acciones deja fuera una gran parte del derecho, como La maleta de los tres chiflados. No sé si ustedes han visto esa película de los tres chiflados, en la cual tratan de cerrar una maleta, un baúl lleno de ropa, toda desordenada, pero con tanta ropa que no la pueden cerrar. Entonces uno de ellos dice, un momentito, se le ha ocurrido una idea, y aparece con una tijerota enorme. Y entonces recorta con la tijera toda la ropa que sobra y la valija cierra. Entonces se ponen todos contentos. Es decir, cierra, pero tiene dos inconvenientes. Primero, que la mitad de la ropa queda afuera. O sea, y segundo, que la que queda adentro queda toda recortada y no sirve para nada. Bueno, un poco esa es la crítica de Hart a la tradición Bentham-Austin. Primero, que deja fuera gran parte del derecho, fundamentalmente el derecho que constituye instituciones, que establece asociaciones, que crea fideicomisos, que construye sociedades, que empodera a los sujetos. Esas normas jurídicas no tienen ninguna sanción y por lo tanto quedan afuera de la definición del positivismo clásico.
Y la segunda, que aún su función regulatoria, esa sería la ropa que queda adentro pero rota, mal explicada. Además, que en la función regulatoria la obligación jurídica es lógicamente distinta de los castigos o de las amenazas. Es decir, que la obligación jurídica no es una obligación hipotética por la cual si yo quiero liberarme del verdugo, no tengo que robarme esta billetera, sino que tiene otro tipo de, vamos a decir, de procedimiento de inclusión del deber jurídico dentro del derecho. Y dice, es decir, y cita, Schauer cita a un autor, Goodhart, predecesor de Hart en Oxford, que dice lo siguiente: es en razón de que una regla jurídica es percibida como obligatoria que una medida de coerción puede serle incorporada. No es obligatoria solo porque existe la coerción. Es decir, no es la regla jurídica no existe porque tenga coerción, sino que tiene coerción porque es una regla jurídica por otras razones. Ahora, ¿cuál es el fundamento de la autoridad de una norma para Hart? Bueno, es en ciertas reglas sociales, que él llama reglas de reconocimiento, secundarias, es decir, respecto de las normas primarias que establecen concretamente qué conducta se debe cumplir o no cumplir, y que establecen cuáles de estas reglas primarias forman parte del sistema jurídico. Y esto le alcanza, dice Hart, para superar la propuesta agustiniana y al mismo tiempo permanecer en los límites del positivismo. Ahora bien, ¿cuál es la reacción de Schauer frente a Hart? Vamos a ir, ya nos queda poco, les doy un poco de aliento. Schauer, ¿qué dice frente a Hart? Dice tres cosas. Él defiende la concepción imperativo-coercitiva de Austin Bentham, dice que es mucho mejor, que las críticas de Hart no le hacen mella y que es mejor, explica mejor el derecho que la de Hart. ¿Por qué? Por tres cosas, por algunas más, pero tres fundamentales. Primero, la perspectiva desde la que debe estudiarse el derecho es la fáctico-sociológica, es decir, empírica, sin tener en cuenta nunca naturalezas, ni esencias, ni conceptos, ni valores, ni ideales normativos. Porque él dice que todas esas nociones son nociones mágicas. Claro, porque para él la única noción que existe es la noción absolutamente empírica. Todo lo que no es captable por los sentidos es una noción mágica. Las relaciones, todas esas partes de la realidad de que hablaba Aristóteles, de las 10 categorías, todas esas no existen. Existen las sustancias materiales. Y el único que se puede conocer son las sustancias materiales y los demás afuera del conocimiento jurídico. Segunda idea de Schauer. La noción de coerción es más amplia de la que tenía Austin. Efectivamente, Austin, al hablar tanto del verdugo, reducía mucho las sanciones. Y efectivamente, dice Schauer que existen sanciones como la prohibición de transferencia de un automotor, las multas, los premios, o sea, aquel que paga el impuesto antes le descuentan. Es decir, hay sanciones que son de un tenor distinto que la violencia física. Es decir, la noción de sanción es mucho más amplia y por lo tanto abarca una cantidad mucho mayor de normas y de principios jurídicos. Es decir, explica mucho más
que la demasiado estricta de Austin. Y tercero, que la coerción, dice, en contra de lo que dice Hart, es cierto que no puede dar una explicación única y total o esencial y universal, porque son afirmaciones mágicas, ¿no es cierto? Pero es el principal modo de diferenciar el orden jurídico de otros órdenes normativos. O sea, no se trata de que haya naturaleza o esencia. Está lleno de libros que se llaman La naturaleza del derecho. Bueno, él dice que eso es un disparate. Que es si tienen coerción o no tienen coerción. Y efectivamente, tiene sentido, la mayoría de la gente, en principio, prima facie, si ve que una norma tiene sanción, supone o presume que es jurídica. ¿Cómo explica Schauer esto? Dice que la cuestión a estudiar no es si los ciudadanos deberían seguir o deben seguir ciertas normas jurídicas, sino de en qué extensión realmente lo hacen. Es decir, por ejemplo, el 79% de las personas menores de 18 años cumplen con las reglas jurídicas, las que tienen entre 18 y 40 lo cumplen en el 82%, las que tienen entre 40 y 60 la cumplen en el 78 u 80 casi, y las que tienen más de 60 la cumplen en el 60, en el, digamos, 85%, mucho más, exacto. Entonces, dice Schauer, hay que mirar la obediencia al derecho descriptivamente, más que normativamente. Buscar con la diferenciación sociológico-empírica una mera revista o exposición de los hechos sociales de coerción que la respuesta y de la respuesta fáctica a esos hechos. Es decir, es una cosa que critica Finis diciendo que este tipo de positivismo lo único que logra es una enumeración, una lista o un porcentaje de lo que la gente cumple, pero no nos explica cómo debemos hacer para cumplirlo, por qué debemos cumplirlo y todas las demás cosas que generalmente se dedica el derecho, la filosofía del derecho, la teoría del derecho. Por eso dice Schauer que él se planta en contra de la noción habitual de la teoría del derecho. Es decir, él está en contra de todos los autores de teoría del derecho en general que establecen razones para la acción, que para quienes el derecho es un conjunto de razones para la acción humana en el ámbito político-jurídico. Es decir, que todas razones para la acción, tuvo su primer desarrollo en Hart y después en Finis y en general en los naturalistas y en especial también en Elizabeth Anscombe, una profesora de Oxford que escribió varios libros, uno de ellos Intention y otro muy importante, un artículo que se llama Modern Moral Philosophy. Es decir, dicho en otras palabras, lo que se puede lograr en el estudio del derecho es una mera revista o exposición de hechos sociales de coerción y de la respuesta fáctica a esos hechos. ¿Cuántos, cómo se hace? ¿Cuántos cumplen bien? ¿Cuántos cumplen mal? ¿Cuántos cumplen? ¿Cuántos no cumplen? Segunda argumento. La amplitud de la noción de coerción hace que entren dentro de ella muchas más normas, con lo cual el argumento fundamental que se esgrimía contra de Austin, de la maleta de los tres chiflados, que dejaba la mitad fuera del derecho, ampliando la noción de coerción, queda de esta manera, queda con mucha más cantidad de normas dentro, casi todas las normas quedan. Esto lo explica en el título de un capítulo
que se llama On Carrots and Sticks, es decir, sobre zanahorias y palos, con lo cual significa que las recompensas, la zanahoria que se le pone al burro, eso es importante, es una, On Carrots and Sticks es un modo de motivar a los burros, no a los seres humanos, pero bueno, se aplica analógicamente. Pero efectivamente, las zanahorias, las recompensas, entran dentro del concepto de coacción. Pero de todos modos, dice, en definitiva, todas dependen de gente con armas. Es decir, si yo, por ejemplo, cruzo un semáforo rojo y me quitan el carnet, bueno, no, me lo piden, yo se lo doy y no se lo vamos a devolver. Bueno, efectivamente ahí no parece que hubiera violencia. Pero sin embargo, si yo al día siguiente, sin tener el carnet, salgo a manejar, me paran nuevamente y no entrego el carnet y que pretendo seguir manejando, la policía hace uso de la fuerza, me baja del auto, me secuestra el auto y a mí me lleva a la comisaría. Es decir, a la larga, siempre se reducen a fuerza. Esta es una tesis central de Schauer. Y después, la tercera es que es la mejor forma de diferenciar al derecho. Que sin ir a esencias y tipos e índoles o naturalezas, que son entidades misteriosas y mágicas, inclusive perversas, él dice que sostener que el derecho se puede definir sin la coacción es perverso, cosa que resulta rara, pero lo dice expresamente. Es decir, en ese caso, a pesar de eso, la mejor forma de distinguir el derecho es la de la coacción. Es decir, sin que se los considere universal, sino que se lo considera casi universal. Es decir, bueno, ¿y qué críticas se pueden hacer a esta concepción de Schauer? Y con eso terminamos. ¿Qué críticas que las vamos a hacer de un modo sencillo? Primero, la de la perspectiva sociológica. Ahí dice esto que ya expliqué, que este libro se planta en contra de la concepción habitual de hacer ciencia del derecho. Pero el problema que se le plantea es que el método que él califica de esencial, misterioso, etc., parte de que el objeto del saber jurídico es la praxis humana, la conducta deliberada, intencional, electiva. Es decir, que si bien tiene una dimensión exterior empírica, por ejemplo, en el caso de que yo vea a una persona que le está entregando un dinero a otra persona, puedo describir eso. Fulano le entregó un conjunto de billetes a fulano tal día, tal hora, en tal lugar. Pero efectivamente, para saber cuál es el sentido de esa entrega, si es la devolución de un préstamo, si es la factura de un préstamo nuevo, si es una donación, si es una inversión en una empresa conjunta, etc. Es decir, para saber cuál es, efectivamente, se debe saber la intención, el objetivo, la finalidad de esa acción. Entonces, si yo sé que es para saldar una deuda, tengo un pago. Si yo sé que es para invertir, sé que es una inversión, y así sucesivamente. Es decir, es necesario conocer. Esto lo dice Finis en un párrafo muy conocido que comienza así. Dice Finis: la reflexión sobre la metodología de cualquier ciencia social
confirma que un teórico no puede proporcionar un análisis y descripción teorítica de los hechos sociales, a menos que él también participe de la tarea de valorar, comprender qué es realmente bueno para las personas humanas y qué cosa exige la racionalidad práctica. Porque las acciones prácticas solamente pueden comprenderse plenamente captando su fin, es decir, su objetivo, su valor, su relevancia o importancia, tal como fueron concebidas por quienes realizaron esas acciones, participaron en esas prácticas, etc. Y termina. ¿Puede el teórico hacer algo más que una lista de estas cambiantes descripciones, concepciones o prácticas y de sus correspondientes determinaciones? Incluso una lista exige algún principio de selección de los objetos que se incluirán en ella. Y la teoría del derecho, así como las otras ciencias sociales, aspira a ser algo más que una conjunción de lexicografía, una enumeración de lexicografía e historia local. Bueno. En segundo lugar, la segunda crítica que se puede hacer a las afirmaciones de Schauer es que, claro, Schauer intenta reducir el conocimiento jurídico a la mera descripción de un fenómeno empírico, sin contexto normativo que le otorgue sentido y lo distinga de otros similares. Sin naturalezas, hemos puesto aquí, no puede conocerse la índole de una acción. Queda en una mera lexicografía. La segunda crítica que se puede hacer, que es una aceptación en gran parte, es que efectivamente lo que dice Schauer respecto de la coerción es cierto. La coerción no consiste solo en el verdugo que lo cuelga por el cuello hasta que muera, como dice la fórmula inglesa, sino hay muchas otras recompensas, empoderamientos. Si uno le da el voto a los extranjeros que tienen 10 años de vida en el país, en ese caso no hay nada coercitivo. Se está dando un derecho a un grupo de personas. Es decir, que de este modo la tesis de Schauer se hace más verosímil, porque reducida a la tesis de Austin era excesivamente limitada, se reducía a un 20%, a un 10% de lo que se considera derecho, lo que todo el mundo considera derecho. Con lo cual es una explicación un poco reducida, reductivista. Y por lo tanto, puede dar una definición mejor, pero en realidad no puede dar nunca una definición absolutamente, digamos así, estricta. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque la categoría calificatoria o clasificatoria propuesta por Schauer para la coacción como definias del derecho es muy discutible, porque no puede ser esencial, pero tampoco puede ser meramente contingente. Es decir, no puede referirse a la naturaleza del derecho, tener carácter universal y aplicarse a todos los casos del derecho, porque hay casos en los cuales no hay sanción. Pero tampoco se trata de que sea algo meramente contingente, que se aplique algunas veces sí, otras no, porque entonces no sirve para definir nada. Entonces, el problema es que ese tertium genus que propone Schauer, que se aplique a todo el derecho, él dice que es ubicuo, pero ubicuo es universal, porque dice que se aplica a todos los casos sociales. El diccionario de la Real Academia Española dice que se aplica a todos es un cuantificador universal. O sea, entonces, ese tertium genus
que se aplica a todo el derecho, pero que al mismo tiempo no sea universal, no existe. ¿Por qué no existe? Porque, como dice Sienbinsky en su libro Practical Logic, la definición real se refiere a la característica de objetos de un cierto tipo que puede asignarse solo a ellos, sola. Si de lo contrario sería inútil. Una definición que se pudiera aplicar a la mayoría de los casos, pero hubiera muchos casos o varios o pocos que no, hubiera que determinar, no es propiamente una definición. En definitiva, es posible sostener que una norma reviste carácter jurídico solo porque lleva asociada una sanción. Finis pone el caso de la tortura, porque, claro, si una norma castiga la tortura, pero no, según Schauer, no lo hace por el sufrimiento del torturado, sino por el posible sufrimiento del torturador si lo agarra la policía y le da una pateadura y lo encierra en la cárcel. Entonces, es una explicación, digamos así, incompleta del derecho, débil, diluida, imprecisa del derecho. Porque en realidad, si nosotros vemos el caso de la tortura, la razón para la acción por la cual se castiga la tortura es por el derecho de todas las personas a la vida y a la salud y a la integridad física y psíquica. Entonces, con respecto de ese bien, efectivamente, es posible justificar racionalmente la sanción, pero no es posible justificarlo racionalmente por una cuestión de que esté más o menos veces en las normas jurídicas. Por lo menos no se puede hacer desde un punto de vista científico, teórico. Es decir, conclusiones. La pretensión del positivismo originario, es decir, imperativo más sanción, adolece de debilidades que la desvirtúan e implica el abandono por la mayoría de los y explica el abandono por la mayoría de los positivistas contemporáneos. El mismo Hart dice que es un reductivismo simplificador y la enorme mayoría de los positivistas contemporáneos, especialmente los llamados positivistas incluyentes, no se limitan a la definición de Bentham y Austin. En cambio, desde la perspectiva del pensamiento clásico, las normas generales de la comunidad completa, de la comunidad política, no son derechos porque tengan sanciones, sino que tienen sanciones porque son derechos, porque son para resguardar un bien humano básico en su dimensión común. En definitiva, el origen de los reduccionismos contemporáneos, reducir a mera fuerza del derecho a relaciones de dominación en otras orientaciones, hay pura ideología en otras orientaciones, Kennedy, por ejemplo, está en el abandono de la amplitud analógica de la razón para conocer, explicar, pensar, valorar los órdenes de la realidad. Y por lo tanto, si se pretende reconstruir racionalmente los saberes humanos, se habrá de abrir la razón a todas sus dimensiones y no reducirla, cerrarla, anularla con prejuicios y cierres injustificados. Por eso hay un libro que apareció en el año 62 que se llama Rehabilitierung der praktischen Philosophie, publicado por Ilting, que se llama La rehabilitación de la razón práctica. Es decir, es necesario rehabilitar la razón práctica, en especial la razón práctica jurídica, para el caso que nos interesa, para poder obtener una teoría del derecho que sea realmente integral, que sea realmente precisa, que pueda denominarse científica
y que nos dé una explicación satisfactoria de este fenómeno complejo que es el fenómeno jurídico. Nada más y muchas gracias. Estoy intentando apagar esto y acá lo apago.